Buenas, partido que nos desplazamos a San Quirze después de un parón navideño, donde el resultado final es de 2-2, empate. Bueno, empezamos el partido donde nos encontramos a un equipo que no presionaba arriba, que solo buscaba los espacios a nuestras espaldas, a salir a la contra. Se cerraron los 3/4, bloque medio, y a partir de ahí no presionaba, solamente esperaban para salir a la contra. Así fue el partido, todo el partido. Todo fue nuestro, pelota nuestra, donde dominábamos todo el rato el partido. Pero en una falta de medio campo, sin peligro ninguno, lanzan, dan al larguero y el rechace lo tienen ellos y marcan el 1-0 inmerecido para ellas. Aún así, nosotras seguimos con la paciencia, con quizás un poco lento el juego, pero con balón, con movilidad, llegando. Pero no llegó el empate. A la media parte nos fuimos 1-0 perdiendo, pero salimos mucho mejor que la primera, aunque la primera parte fue buena, pero fue lento la circulación de balón. Y la segunda parte fue un dominio total, pero con llegadas. Lo que pasa, nos falló mucho, fallar en las ocasiones que tuvimos demasiadas. Y no, aún así marcamos el 1-1 con una buena jugada de triangulación, con llegada desde atrás. Y con el 1-1, cuando mejor estábamos, otra falta de medio campo, rechaza nuestra defensa, sacan ellas, rechaza nuestra defensa, y cuando estamos saliendo la meten otra vez, y en un chute así un poco raro de la delantera nos meten gol un poco raro. Bueno, al final fueron dos goles muy raros que bueno, que llegan y te meten, y tú, pues como no marcas arriba, pues no te vas ganando el partido. Aún así, el equipo dio mucho la cara, siguió trabajando, siguió luchando para remontar, y al final llegó el premio, no, más bien el gol, el 2-2, que fue el resultado final. Inmerecido, teníamos que haber ganado sobradas por el juego que dimos y el espectáculo que dimos, pero bueno, son cosas del fútbol, son cosas que pasan. Hay algunas veces que juegas peor y ganas. Ayer yo creo que fue de los mejores partidos de la temporada que hemos hecho a nivel colectivo, tanto con balón como sin balón. Bueno, ahora a entrenar y a pensar la siguiente semana y a seguir la misma dinámica y a ver si entra el balón.